Buenos días, mi querido Teodoro, en esta mañana ya de otoño en Morelos. El tema de hoy tiene que ver mucho con las intenciones del presidente de la República de consolidar, más allá de un proyecto de nación, consolidar su proyecto personal de gobierno. Y en ese sentido, en campaña hace más de 20 años, y luego hace 10, y luego hace 6, prometió cosas que transformarían al país en temas fundamentales como el empleo, la educación, el combate a la corrupción, entre otros, pero uno en particular que quedó en la memoria no solo de quienes hacen política en el país y están al pendiente de lo que sucede, sino de la sociedad en general, es el tema de salud. En algunas otras oportunidades hemos sostenido que quedan muchos pendientes al presidente en su modelo de gobierno y en sus políticas públicas de transformación. Muy lejos estamos de tener un sistema público de salud. Ya dejamos atrás aquello que sería como el de Noruega, medianamente un sistema público de salud eficiente y eficaz, de pronta respuesta, de diagnósticos certeros, de insumos y medicamentos suficientes para la población y mucho menos un esquema o un modelo de prevención de la salud en enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas. Pero dicen en mi pueblo que el pez por su propia boca muere. Y el asunto de la federalización del sistema público de salud del presidente de la República, incluso en el papel, deja mucho que desear respecto de su promesa de campaña. Este Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar, ese es su nombre correcto, tiene por objeto consolidar, dice, la operación de un sistema integral de salud para que las entidades federativas concurran con la Federación por conducto del IMSS Bienestar a fin de garantizar la prestación de servicios de salud mediante las acciones en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad social. Tampoco nos explica el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación qué pasará con aquellas prestaciones sociales a las que tienen derecho por ley los derechohabientes del IMSS. No nos dice cuáles son las acciones puntuales a través de unas reglas de operación claras, definidas, aprobadas por la instancia legal que debiera hacerse en términos de la Ley General de Salud. La reforma a dicha ley es solo la adición de un párrafo para poderle dar sustento jurídico a la creación de dicho acuerdo y de a poco, mi querido Teodoro, me viene a la memoria aquel acuerdo nacional por la educación del expresidente Calderón, que al final del camino tuvo muchísimos problemas de operación y de conciliación en el país. De origen, no me parece mal el intento de aquel concepto de universalización de la salud pública, siempre y cuando a los estados se les hubiere dotado en el pasado de recursos e insumos suficientes, pero sobre todo de infraestructura humana, de médicas y médicos, de enfermeras y de enfermeros suficientes. También de especialistas que atendieran fundamentalmente padecimientos que hoy tiene la población en México con enfermedades crónico-degenerativas, que solo han sido atendidas como paliativos debido a no contar con una verdadera política de prevención médica en el país. También de manera somera, los alcances de dicho acuerdo pretenden, entre otras cosas, mediante servicios de asistencia social gratuita, consolidar un sistema de salud para el bienestar que permita llevar a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, bajo los principios de gratuidad, cobertura universal, accesibilidad, oportunidad, continuidad y calidad. El problema, mi querido Teodoro, es que no nos dicen el cómo y el cuándo. Habría que preguntarle hoy a los mexicanos si confían en el sistema de salud pública del país. Miles y miles de clínicas de asistencia de primer nivel en el país no cuentan con los profesionales para atender los padecimientos de primer nivel y mucho menos consolidar una atención médica de segundo nivel. El desabasto médico es la constante de más del 85% de los derechohabientes, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y del propio esquema de salud en las entidades federativas. Insisto, en el papel, la federalización pudiera ser efectiva si contáramos con la infraestructura necesaria, humana y de operación para atender a más de 120 millones de mexicanos. El acuerdo que se dio a conocer el pasado mes de octubre habla de atender a 66.4 millones de personas que no cuentan con seguridad social en el país a través de este nuevo esquema IMSS Bienestar, en el que se atenderán a 52.2 millones de mexicanos y mexicanas, el 80% de la población. 23 estados concurrieron al llamado de su líder nacional. El acuerdo habla de la transferencia de 707 hospitales y 13.966 centros de salud. Por ello, la interrogante sigue siendo, ¿y en qué condiciones de infraestructura médica, hospitalaria, de prevención y de operación se encuentran estas más de 13.900 centros de salud? Y tampoco nos deja claro el acuerdo, insisto, si solo este acuerdo de federalización nacional de los servicios de salud abarca el primer nivel de atención médica. Decíamos, mi querido Teodoro, que me parece que el presidente está muy preocupado por cumplirle a los mexicanos de a poco sus promesas de campaña. Y ese acuerdo no es otra cosa más que decir, yo cumplí,
yo transformé el modelo de salud pública en el país. Allá los estados y la coordinación que tengan de aquí en adelante con la federación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero insisto, no hubo un estudio previo que permitiera consolidar la operación a través de dotar de instrumentos y esquemas necesarios al sector salud de adentro hacia afuera, y me refiero empezando por sus trabajadores, empezando por la contratación de especialistas, de enfermeras, de enfermeros, de médicas y médicos, además de infraestructura hospitalaria y de atención primaria a la salud. Desde mi punto de vista, y quienes hemos tenido la posibilidad, mi querido Teodoro, de trabajar en el sector salud en el país, entendemos que los esfuerzos no pueden ser aislados. Entendemos que la federación tiene que convocar a las entidades federativas, no solo asignar un acuerdo que en el papel pareciera suficiente. Incluso en el papel este acuerdo se nota totalmente insuficiente y carente de proyección, pero sobre todo carente de fundamento en la realidad que vive el sistema público de salud en México. Quienes hemos recorrido clínicas de atención médica, quienes hemos estado cerca de los derechohabientes y escuchamos día a día la constante queja, por ejemplo, del desabasto médico, entendemos que primero se debió priorizar un estudio de las necesidades, por ejemplo, en materia de abasto médico, para que quienes hoy requieren todos los días de medicamento para sobrellevar enfermedades crónico-degenerativas, hoy el sistema público, antes de acordar la federalización de los servicios de salud, debió de haber entendido las necesidades y los reclamos de cada mexicano en materia de salud. Ojalá la cobertura llegara al 100% de mexicanos, pero en condiciones óptimas para atender el primer nivel de atención. Este acuerdo no habla de la atención especializada, de quienes necesitan hoy una operación de rodilla, de quienes hoy necesitan una operación ocular, por citar dos ejemplos, de quienes hoy esperan un quirófano e insumos oportunos para ser operados más de 6 meses tardan, de quienes hoy requieren una tomografía o una resonancia magnética y en los hospitales públicos del país o no existen resonadores o no funcionan. Si no funcionan los elevadores, ¿qué nos vamos a esperar de los aparatos de especialización? Esos son los temas, mi querido Teodoro, a los que el acuerdo no alude, a los que el acuerdo no resuelve y a los que el acuerdo no podrá resolverle al pueblo de México y sus necesidades en materia de salud. Ese es otro reto que al futuro podrá cobrarle a la cuarta transformación el pueblo de México, el reclamo de los derechohabientes del IMSS, pero sobre todo el reclamo de la población que necesita un sistema de salud eficaz, un sistema de salud fortalecido y un sistema de salud con alto sentido de prevención. Ese es el gran reto para la 4T de cara al sexenio próximo y a la consolidación de dicho acuerdo de federalización del sector salud. Ya la semana que entra, mi querido Teodoro, platicaremos del sistema de salud pública en Morelos, la peor gestión en la historia de los servicios de salud en Morelos. Más de 2.634 casos de dengue en Morelos en menos de 2 meses. No existe para el gobernador Blanco la asistencia en temas de salud. Poco le importa al gobernador la salud de los morelenses. Ya lo platicaremos la semana que entra, mi querido Teodoro. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.